oración para comenzar. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana que nos das la oportunidad de seguirnos edificando a través de tu bendita palabra. Señor, te pedimos que a través de lo que veamos ahora, sigas alentando nuestros corazones al ver lo hermoso que es tu salvación y la manera como tú quieres que alcancemos a otros, porque realmente podemos ver personas que quizá no tenemos la esperanza de que lleguen a conocerte, pero que en realidad no sabemos lo que tú has hecho en sus corazones. Permítenos predicarles a todos los que tú nos pongas enfrente y poderles compartir tu glorioso mensaje de salvación. Pedimos la guía de tu Espíritu para lo que vamos a estudiar ahora, a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a platicar acerca de un pasaje que tenemos en Lucas capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Ahí vemos cómo el Señor nos habla acerca de una persona que Él sabía, porque Él lo sabe todo, porque Él es Dios. Él iba camino hacia Jericó. Él pasaba por Jericó, porque Él estaba en un trayecto en donde ya estaba empezando a descender hacia lo que Él sabía que le esperaba y a lo que Él había venido, que era precisamente a dar su vida por los pecadores. Pero le importaban todos los pecadores y Él a eso había venido. En Lucas 19:10 dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es el centro de este pasaje. Él a eso había venido, a buscar a los pecadores para salvarlos. Ahí en Jericó ya había hecho un milagro acerca de unos ciegos que les devolvió la vista, pero iba a hacer otro milagro también con alguien que la gente pensaba que no tenía esperanza de salvación. Siempre Él busca a los pecadores, quien quiera que estos sean. A veces podemos nosotros descalificarlos por la cantidad de pecados que han cometido o por el grado de maldad que pueden estar llegando a cometer. Y decimos, no creemos que fulanito tenga salvación. Pero en ese trayecto, Él llega y se encuentra con un hombre que era un publicano, alguien que era realmente despreciado por los judíos, porque él se dedicaba a recaudar impuestos y esos impuestos no solo recaudaban lo que les demandaba Roma, sino que también podían ellos recaudar más y con eso se quedaban. Por eso es que eran tan odiados por su pueblo. Ahora, los romanos podían haber hecho ese trabajo, pero ellos sabían que era más fácil que los judíos recaudaran el impuesto de los mismos judíos, aquellos como romanos, que eran odiados por los judíos, pudieran recabar esos impuestos. Entonces, estas personas eran así muy odiadas precisamente por esto, y cuando Jesús pasa por Jericó, Zaqueo lo encontró, y él fue completamente cambiado. Ahora, este cambio realmente dejó admirados a muchos. De hecho, se piensa que después de que Zaqueo se salvó y después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, él se quedó como el pastor de Cesarea, de Jericó y después de Cesarea, y después fue suplido por otro creyente que también se menciona en la Escritura. Eso se dice en la tradición. No hay nada que tengamos escritural, puede haber sido esto cierto, pero lo que sí es que fue muy determinada su decisión y su transformación. Yo creo que poca gente pensó que él podría salvarse. Sin embargo, vemos que se cumple nuevamente el propósito por el cual él vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién más perdido que un publicano? Aquí les vino a demostrar esto precisamente, que él vino a salvarnos a todos. Él busca a todos, gentiles, judíos, publicanos, inmorales, morales, a todo tipo de persona, porque todos necesitaban esta salvación. Aún los mismos fariseos, los escribas, los saduceos, los mismos sacerdotes, los mismos del Sanedrín, todos ellos necesitaban la salvación. Y uno podría decir, ¿pero qué no eran el pueblo de Dios? ¿Qué no se conducían correctamente a través de la ley? ¿Qué no eran personas moralistas que llevaban a cabo de una manera estricta como los fariseos la ley a la letra? No conocían la salvación, no conocían a Dios.
Todo era una manifestación externa y esto es muy de la religiosidad del ser humano. Tratamos de dar la impresión de que nosotros tenemos una relación con Dios y en la religión, cualquier tipo de religión, incluso hasta los que buscamos que no se predique una religión sino la fe, también se puede adquirir una religiosidad donde nada más doy la apariencia de lo que es la vida cristiana, pero en realidad el corazón no ha sido transformado. Aquí nos da una cátedra al respecto del Señor con la vida de este personaje, del personaje Zaqueo. Pero vamos a dar lectura a este pasaje del capítulo 19 de Lucas, de los versículos del 1 al 10. Vamos a leer. ¿Por qué no ha llegado la Biblia todavía? Que se quede aquí contigo. Vamos a escuchar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he dado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este último versículo es la clave del pasaje y de lo que Dios quería dejar en claro a todas estas personas. A eso vino el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién necesita la salvación? Todo ser humano necesita la salvación. ¿No hay alguna persona que nazca bueno? No sé si ustedes han oído que de repente le predicamos a alguna persona y nos dice: es que yo soy evangélico de cuna, soy salvo desde la cuna. Entonces no han entendido el mensaje de salvación. No existen ese tipo de cunas, no existe ese tipo de salvación. Tiene que ser la decisión del hombre en un momento dado de su vida, donde decide, en ese libre albedrío que tenemos, si sigue viviendo y gobernando su vida a su antojo, o se arrepiente de ese estilo de vida para convertirse al Señor y le entrega su voluntad a Cristo. Es entonces cuando Él aplica la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y nos da la salvación. Entonces puede entrar a morar su Espíritu en nosotros porque ya se quitó el estorbo que había en nuestros corazones, que era el pecado. Por la sangre de Cristo fue quitado y por eso puede morar en mi corazón. Y por eso me puedo acercar a Dios en oración, porque ya Dios no ve el pecado, me ve santo, sin mancha y irreprensible. Y por eso es que voy a entrar al cielo, porque ya Dios me ve en Cristo, santo, sin mancha e irreprensible. Entonces, esto es en lo que consiste la salvación y todo ser humano la necesita. Y vamos a ver a través de esta experiencia de Zaqueo algunos detalles que nos permiten valorar este propósito de Jesús por el cual vino. Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Todo ser humano está perdido en tanto no se convierta a Cristo. A cada uno de ellos Él vino a buscar para salvar. Entonces, vemos primero su caída en este versículo 2, la caída de Zaqueo. Vamos a repetir el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Era jefe de los publicanos y rico. Es probable, bueno, no es probable, sino más bien, habían 3 lugares especiales en esta región donde estaban, por decirlo de alguna manera, oficinas centrales de la recaudación de impuestos. Uno era en Capernaum, el otro estaba en Cesarea y el otro estaba en Jericó. Y uno se pregunta, bueno, pero si había tanta actividad en Jerusalén, ¿por qué no había un puesto de recaudación de impuestos, una casa de recaudación de impuestos ahí? Lo más probable era porque eran tan odiados
que era imposible que pusieran un lugar donde estuvieran ahí la central de la recaudación de impuestos. Ahora, este hombre Zaqueo es muy probable que era el encargado de este centro de recaudación de impuestos, o sea, una persona que reclutaba a otras personas para que también ellos cobraran impuestos igual de odiosos que él. Pero él se encargaba tal vez de esto y entonces acumuló una gran riqueza. No solo ellos recaudaban los impuestos para Roma y los impuestos para ellos, sino también lo que tenían que darle al jefe, por decirlo de alguna manera. Era una persona muy rica, este hombre, Zaqueo. Pero vemos que aquí en su caída él había sido aprisionado, se encontraba aprisionado por las riquezas. Este hombre, para su vida, lo primordial era el dinero. Ahora, encontramos que esto es algo que está muy en nuestra carne, el querer tener posesiones, el querer tener dinero, el querer tener propiedades, todo esto porque queremos asegurar nuestra vida de alguna manera. Hay una gran diferencia en tener nuestra seguridad en Dios y nuestra seguridad en donde la podemos palpar. Y eso es lo que el hombre busca. Y él estaba atrapado por sus riquezas y era un recaudador de impuestos. Ahora, su amor por las riquezas lo habían hecho alguien deshonesto. No le importaba que tuviera que cobrarles de más. Y cobraban impuestos, bueno, según hay documentos, por la rueda de cada carreta, por la carreta, por los caballos que tenías, por lo que llevabas en los lomos, por todo lo que tú te puedas imaginar, hasta por tu propia persona, se cobraban impuestos. Era algo totalmente agobiante. Actualmente no hay país que yo conozca que haya llegado a tanto. Aunque hay algunos que pareciera que ya sobrepasaron los límites, pero es que tienen tantas presiones que de dónde van a sacar el dinero para la realeza, por ejemplo, para los políticos, para la religión, porque hay lugares en Europa donde ellos tienen el cargo como gobierno de pagar a esas instituciones religiosas. Entonces, ¿de dónde sacan todo eso? De la gente. Y llega un momento en donde son verdaderos robos que hacen a la gente por la cantidad de impuestos que les cobran. Ahora, en este caso, el de este hombre, él se había hecho una persona deshonesta y por eso la gente de Jerusalén eran vistos como unos traidores de la patria. Eran personas que les importaba más quedar bien con Roma, quedar bien con ellos, que quedar bien con su propia nación. Traidores de la patria. Qué terrible condición. Ahora, hay personas que ya tienen suficiente dinero y ¿por qué razón crees que quieren tener más? Pasa como aquellas personas que quieren bajar de peso, ¿verdad? Y empiezan la dieta y bajan de peso y quieren bajar más y las ves que son un huesito. Personas que los ves que son un huesito y se sienten gordos. Así. Alguna enfermedad como esta es la que le pasa también a los hombres con las riquezas. Tienen muchas riquezas, pero se sienten pobres. Se sienten que no son suficientes. Se sienten que les falta más. Ahora, la pasión que él tenía por las riquezas lo hacía sentirse vacío y quería tener más riquezas y más riquezas y más riquezas. Esta condición que él tenía era pues, prácticamente una enfermedad y esto es fácil que nos dé a nosotros como humanos. El afán desmedido por querer tener riquezas y nos pueden llevar a esa condición de deshonestidad en que de repente ya son cosas en donde no debes de incurrir y no te importa hacerlo con tal de obtener más riquezas y te arriesgas un poquito más y la riqueza va a ser mucho más grande y entonces esto se vuelve un amor desmedido por las riquezas. Entonces vemos que su pasión lo había dejado así y hay algo que pasa con las riquezas. ¿Es malo tenerlas? Si tu corazón está en las riquezas, si amas a las riquezas, tú vas a quedar decepcionado. Hubo un hombre rico, un joven rico, que se acerca a Jesús y que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, bueno, los mandamientos sabes, y le cita algunos de ellos, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no hurtarás, etc. Y le dice, todo eso guardado desde mi juventud.
aún te falta algo más. Y entonces lo enfrenta al problema real que ya se había puesto en su corazón, el amor a las riquezas. O sea, esto para que se diera cuenta que estaba faltando al mandamiento más importante, que es el amor a Dios. Y este amor a Dios es producido por el Espíritu que está en nosotros cuando le rendimos nuestra voluntad. Hemos platicado mucho del amor de 1 Corintios 13, pero el amor a Dios es principal. El amor a Dios nos dice Juan en qué consiste. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, en 1 Juan 5:3. Así son sus mandamientos. Es decir, ¿para quién no son gravosos? Para todos aquellos que lo que buscamos es honrar a Dios. Entonces, cuando tú quieres honrar a Dios, ya ha sido convertido tu corazón, quieres hacer la voluntad de Dios, entonces no se te hace gravoso hacer nada de lo que Dios te pide. Porque tú sabes que llevaste toda una vida deshonrando a Dios con tu vida de desobediencia. Y ahora tienes el privilegio de honrar a Dios guardando sus mandamientos. ¿Y por qué no son gravosos? Porque ya cuando estamos en Cristo, simplemente le pedimos a Dios que nos dé el poder para obedecerlos. Y a través de Él recibimos ese poder, esa gracia, ese carácter. Dios nos lo da. Y entonces manifestamos a Jesucristo. Este hombre estaba manifestando algo que era totalmente aceptable ante la sociedad. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, etc. Y él dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Ante los ojos de las personas, esta era una persona íntegra. Pero entonces lo enfrenta a la principal necesidad, al mandamiento más importante que había quebrantado, porque amaba más a las riquezas que a Dios. Le dice, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué le estaba diciendo? Vas a tener el privilegio de ser unos de mis seguidores, de los seguidores del Dios encarnado. Yo creo que no podremos tener nunca mayor privilegio que este, que ser seguidor de Jesucristo. Y este era un privilegio que él no aceptó. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y desperdició lo más glorioso que pudiera tener un hombre aquí en la tierra, seguir a Jesús. Y entonces les dijo, ¿cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Y dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en las riquezas? Se los explicó. Ahora, reino de los cielos, el reino de Dios y la salvación es exactamente lo mismo. Porque aquí el joven le estaba diciendo qué tengo que hacer para ser salvo. Y acá dice qué difícil es entrar en el reino de los cielos para los que confían en las riquezas. Reino de los cielos, salvación es lo mismo. Se refería a ese mismo tema y no aceptó la salvación del Señor. Ahora, Zaqueo quizá pensó cuando vio al Señor Jesucristo que Él podía liberarlo de todo ese vacío que Él experimentaba en su vida. Él sabía que estaba vacío. Él sabía que necesitaba algo para una transformación de él. Él no estaba contento con el estilo de vida que llevaba. Yo te pregunto, ¿tú crees que exista algún incrédulo que esté contento con la vida que lleva sin Dios? Tenemos una conciencia puesta de parte del Señor. Y siempre como vivimos en una naturaleza caída, inclinada al mal, inclinada al pecado, siempre nuestra conciencia nos dice, estás viviendo mal. Estás pecando contra Dios. Esa conciencia es ese sistema de alarma, ¿verdad?, que tenemos puesto de parte de Dios, que nos dice cuando algo lo vamos a hacer mal, nos da un aviso en el interior y nos dice, cuidado, estás robando, vas a tener problemas. De hecho, yo pienso que esto es lo que detectan los detectores de mentiras. Hay una alteración en el cuerpo y ahí detectan cuando estás mintiendo.
te preguntan una cosa y si dices la verdad, tranquilo. Pero si dices una mentira, te alteras y se detecta cuando estás mintiendo. Algunas otras personas tienen un tic nervioso que cuando mienten lo manifiestan. En una ocasión vi a un mago que a través de conocer eso, hacía ciertas preguntas a las personas para darse cuenta en mentiras obvias qué era lo que reaccionaban en su cuerpo. Y había una chica que se mordía el labio. Cuando decía una mentira, se mordía el labio. Entonces a través de eso le hizo una serie de trucos o de magias, donde ella se quedó admirada de que cómo lo sabía él, ¿verdad? Pero todos nosotros sabemos que estamos viviendo mal cuando no tenemos relación con Dios y no estamos contentos con esto. Él no estaba contento con su situación. Y él esperaba que Jesús lo liberara porque él ya había oído de Jesús. Él quería ver a Jesús porque ya había oído de Jesús. Entonces, ¿cuál fue su caída? Estaba, por decirlo así, en la lona. ¿Por qué? Pues porque él era un publicano, cobrador de impuestos, estaba atrapado por su ambición por el dinero y su misma condición lo había llevado a una situación de desesperación y buscaba esa libertad, pero no la tenía. Pero después vemos no solo su caída, sino también su levantarse. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Procuraban ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces vemos ahora su subida. Él no podía ver a Jesús debido a la multitud. Ahora, todos nosotros nos hemos quedado cortos en cuanto a querer ver a Jesús o ver la gloria de Jesús. Cuando leemos en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, si fueras tan amable, Blanquita. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos tiene destituidos de poder tener una relación con Jesús. Ahora la única forma que podemos ver a Jesús es a través de convertirnos a Él. Y todos nos quedamos cortos por la condición en la que estamos, en la condición caída, en la condición de pecado. No podemos ver a Jesús. Él había escuchado acerca de Jesús y seguramente escuchó de muchos milagros que Él había hecho. Y seguramente había escuchado después de los milagros que sucedían, cómo los invitaba a creer en Él y a convertirse, a abandonar la vida de pecado. Cuando es sorprendida la mujer en pleno acto de adulterio, vemos que después de que los hombres se retiran porque ninguno se sentía libre de culpa para lanzar la primera piedra, el Señor se levanta y le dice, ¿nadie te acusa? Ni yo tampoco. Pero después, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Esto era lo que él buscaba, que se arrepintieran y se convirtieran a la salvación. El testimonio que él les daba de que él era Dios era con ese propósito. Cuando él también sana a un paralítico que fue bajado del techo y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, todo el juego de situaciones y de palabras que hubo en eso para que se dieran cuenta de su gran necesidad, de que Él era Dios, de que Él tenía el poder para perdonar los pecados y que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces le dice, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, que es Dios, sabía lo que estaban cavilando en sus corazones. O sea, Él sabe hasta lo que pensamos. Y Él sabiendo esto les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones esto? Le dice, ¿qué es más fácil decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues a través de un acto que sí van a ver, se van a dar cuenta del poder que yo tengo para algo que no pueden ver, que es el perdón de pecados. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Suficiente para que cayeran a los pies de Cristo en genuino arrepentimiento. Era más que suficiente. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Algunos creyeron, pero otros no.
Y esto es siempre. Nosotros les compartimos el Evangelio a las personas y algunos creen y otros no. Es su decisión, es su libre albedrío. Nadie puede ser forzado a esto. Y vieron la señal y ni aún así creyeron. Entonces vemos nosotros con esto ahora de que esa subida de él empezó porque ya antes había escuchado de él, había escuchado sus milagros y había escuchado su propósito de salvación. Él anhelaba eso, él anhelaba una vida diferente. Y entonces vemos que él sube a un sicómoro y estando en el sicómoro, en la parte de arriba, él quería estar más alto que los demás. Pero hay cosas que no nos permiten estar arriba con Jesús. No nos lo permiten las buenas obras. Y a veces creemos que a través de las buenas obras podemos congraciarnos con Él. No están mal las buenas obras que se hacen, pero si el propósito de hacerlas es para alcanzar la salvación, las buenas obras no nos alcanzan para la salvación. Podemos llegar a alguna religión y tener muchos rituales. En mi país ustedes pueden ver en ciertas fechas cómo la gente va en una gran avenida de rodillas y familiares como dándoles alguna frazada para que puedan seguir hincados de rodillas pasando el tramo para que no les sea tan gravoso. Y todo porque quieren a través de sus buenas obras congraciarse con ese Dios para que ese Dios haga lo que yo quiero. Ese es el problema del hombre, nuestro profundo egoísmo. El Evangelio no es eso, es convertirnos a Cristo para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y vemos así muchas otras personas que son capaces de hacer cualquier tipo de rito religioso. Y a través de esos ritos religiosos piensan que van a elevarse a la comunión con Dios. Y nada esto nos levanta. Porque para la salvación, las buenas obras no sirven para nada. Aclaro, para la salvación. Quererme salvar por buenas obras es imposible, no sirven para nada. No logran la salvación. La salvación es un acto que nos viene por fe. En Efesios 2, 8 y 9, tenemos cómo el Señor nos expresa que esa salvación es por gracia, que es un regalo de Dios, que recibimos a través de la fe. Vamos a leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, un regalo de Dios. El regalo que Dios nos dio precisamente en Cristo, ahí en la cruz. Por gracia, un regalo que tengo que aceptar. Y tengo que aceptarlo por la fe, que significa, le creo a Dios. Le creo a Dios a través de su palabra, a través de lo que me dejó escrito en su palabra. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es algo de vosotros, es un don que Dios me da. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, ninguna obra para salvarme me puede servir. Solo la salvación por fe y por gracia. Pero cuando yo ya acepté esta salvación de manera clara, las obras se hacen manifiestas. Porque antes, ¿mis obras cuáles eran? Pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto eran las obras que me caracterizaban como humano. Al convertirme, ¿qué se empieza a manifestar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto es obra del Espíritu. Estas son las obras que se empiezan a manifestar porque ahora ya está el Espíritu dentro de mí. Y estas obras son las que me dan la evidencia de que yo ya realmente soy salvo, de que ya tengo comunión con Dios, de que yo ya acepté la salvación en Cristo Jesús, de que ya voy camino al cielo. Esas obras dan esa evidencia. Por eso dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son buenas obras producidas por el Espíritu que ahora mora en la vida del creyente. Entonces vemos su caída, vemos su subida, ahora vemos su descenso en los versículos 5 y 6. Si fueras tan amable, Yorus.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió y le recibió gozoso. Zaqueo, date prisa, desciende. Veamos un poco la escena. Había una gran multitud. Jesús viene por el camino. La gente se aprieta. Zaqueo era bajito. Quizá odiado por la gente, tal vez recibía al quererse acomodar y acercarse hacia el frente para poderlo ver, quizá recibiría algún puntapié o algún codazo porque era odiado por la gente. Tal vez empujones para que no se acercara y no se vio con posibilidades de estar al frente para verlo pasar. Entonces se sube a un sicómoro para estar más alto que los demás y estando en esas condiciones ve que se dirige a él y le dice: Zaqueo. Tan solo con eso era suficiente para temblar, desequilibrarse y caer de inmediato, ¿verdad? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo se dirige a mí por mi nombre? ¿Cómo es que me conoce? Y entonces su corazón hubo una revolución interna. Y que muy gozoso al escucharle al Señor decirle: date prisa, desciende, porque yo voy a morar en tu casa. El profeta que estábamos esperando, aquel que puede transformar mi vida y me puede dar libertad. La gente no quiere morar en mi casa porque soy considerado como un traidor de la patria, me han desechado y por eso era muy común que en las casas estuvieran compartiendo las prostitutas y los publicanos, ¿verdad? No habían de los judíos, no se querían contaminar. Y este hombre le dice: voy a entrar a tu casa. Esta demostración de compasión, piedad, gracia, misericordia, todo esto envuelto en esas palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy voy a entrar a tu casa. Quebraron su corazón. Yo creo que esto le quedó grabado durante toda su vida. Nunca nos habían presentado y supo mi nombre. ¿Cómo supo mi nombre? Porque Él es Dios. ¿Por qué pasó por ahí? Porque Él es Dios. ¿Se acuerdan con la mujer de Samaria también? Pasó por Samaria porque había una persona que estaba preparada para ser salvada. Acá pasó por este camino y se dirigió a él porque él sabía quién era el que estaba preparado y lo conocía por nombre. Y cuando lo ve: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy voy a morar en tu casa. Aquel que estaba trepado, ¿qué veía a su alrededor? Veía una multitud de gente que estaba dispuesta a oírlo. Se aglomeraban entre ellos, habían llegado a buscarlo y de repente escucha su nombre de manera personal. ¿Qué clase de gente había ahí? Habían pobres, habían gente enferma que quizá también quería ser sanada. Habían pecadores, gente atribulada, gente que quería de alguna manera encontrar la liberación a todas sus cargas. Quizá Zaqueo al verlos se sentía superior a ellos. Pensaba que quizá él era mejor, pero él tenía que descender para poderse salvar. Tenía que abandonar ese orgullo y esa suficiencia. Esa creencia que en sus riquezas era más poderoso que los demás. Tenía que descender. Muchas veces Dios nos lleva a eso y otras tiene que traer pruebas a nosotros que nos lleven a eso. Pero es que el orgullo es un gran estorbo para venir a la salvación. La suficiencia es un gran estorbo para venir a la salvación. Somos seres humanos que a veces creemos que lo tenemos todo, cuando en realidad
Había un hombre que acumuló riquezas y dijo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Voy a derribar mis graneros, a edificar mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, jubílate. Muchos tesoros tienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Alguno tiene la seguridad de que mañana va a vivir? No, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántos casos no hemos oído de que le vino un paro cardíaco y murió? Yo les comenté de este amigo que en la noche le vino el paro cardíaco y se murió. Muy joven él. No tenemos la garantía de que al día siguiente vamos a vivir. Hacemos los planes como si fuéramos eternos, ¿verdad? Pero el que nos da la vida es Dios. ¿Y por qué nos da la vida? Porque Él quiere que lo conozcamos y ya una vez que lo conocemos, que le sirvamos. No hay otro sentido en esta vida. Y entonces aquí tenemos a este hombre viendo todo esto y quizás sintiéndose superior. No. El orgullo es el que nos arruina. El orgullo es el que nos hace creer, no necesito de Dios, yo solo puedo. Una persona en su orgullo me dijo, yo solito he dejado el alcohol, yo solito he dejado el cigarro, yo sabía que me hacían daño, yo los dejé por mí mismo. Después se convirtió y me lo comentó. Qué mentiroso y qué hipócrita es uno, ¿verdad? Porque yo decía y aparentaba que había dejado el alcohol y el cigarro. Y cuando iba a sacar a pasear al perro, atrás de la casa estaba una tiendita donde me echaban mis cervezas y me echaban mis cigarritos. Pero daba la impresión a la gente de que él, por su propia fuerza, lo había dejado. Somos personas sumamente necesitadas de Él. ¿Y qué le estorba? Nuestra necedad, nuestro orgullo. Por eso Él vino a buscar al que se había perdido, a todos nosotros como humanos. El hombre por sí mismo no busca a Dios. En nuestra vida de pecado y en nuestra condición caída no buscamos a Dios. Dios tiene que buscarnos a nosotros y ya cuando Él ha quebrantado nuestra necedad, cuando ya ha humillado nuestro orgullo, entonces buscamos a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice en Isaías 55, 6 y 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él tenía que descender. Era necesario esto. Y se dio prisa para bajar. ¿Lo harás tú? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Dice en Proverbios 27:1. No podemos asegurarnos que vamos a estar viviendo muchos años más. Lo más importante para la salvación es tomarla cuando la estamos escuchando. Y ya vimos su caída, vimos su subida, ya vimos su descenso. Ahora veamos su apertura en los versículos del 6 al 8. Si fueras tan amable. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Voy a ir otra vez uno por uno. ¿Qué fue lo primero que él abrió? Abrió su corazón. Esto es muy importante. A Dios no lo podemos engañar. Él ve nuestro corazón. Él sabe hasta lo que pensamos. Y este hombre abrió su corazón. Jesús vio esto. Versículo 6. Vamos a leer. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. ¿Qué pasa cuando no tenemos relación con Dios? No queremos saber de Él. Quizás hasta nos escondemos de Él. No queremos tener ninguna relación que tenga que ver con la religión.
Dicho sea de paso, muchas personas que se jactan de ser ateos, precisamente buscan ser ateos porque no quieren nada que les reprenda el estilo de vida que llevan, desbocado en la inmoralidad y en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No pueden vivir con una conciencia constantemente acusadora y lo que quieren es decir, no, Dios no existe. Dios busca al pecador. Yo vivía en ese estilo de vida en donde nada más me importaba yo y lo que pudiera producirme placer o beneficios y aprovechándome de la gente. Pero Dios tuvo que quebrantar mi orgullo y me buscó. Y doy gracias que estuve en ese quebrantamiento a punto de morirme ahogado que me hizo voltear a Él y pedirle otra oportunidad, porque me aterra qué sería de mi vida si no lo hubiera conocido. Y así está buscando vez tras vez a cada persona. Cada creyente es una historia personal, donde Dios busca quebrantar ese corazón para que el hombre lo abra a Dios. Y entonces experimentes el verdadero gozo. Le abrió su corazón, le abrió su casa. Vamos a leer el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Señor, soy un hombre pecador. No merezco que estés en mi casa, pero yo voy a hacer maravillas. El Señor hace maravillas. En Hechos 16:31, cuando Él mostró su poder a través de la vida de Pablo y de Silas al carcelero de Filipos, y que hay un terremoto y que ya habían sido quebrantados estos corazones por lo que habían visto, ven entrar a dos hombres flagelados que no están blasfemando contra Roma o contra el gobierno o contra los gobernadores de esa región, sino que llegan y además se ponen a cantar alabanzas a Dios. Esto seguramente los dejó desconcertados. E inmediatamente después de esto, ¿qué ocurrió? Vino un terremoto. Y aquel hombre ya se iba a matar porque estaba dando por sentado que se habían ido los presos y le dijo, Pablo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Nadie se atrevió, todos estaban petrificados de lo que estaban viendo. Y entonces llega el carcelero a sus pies y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este hombre le abrió su casa. No sabemos si también la gente que vivía en su casa tuvo la misma acogida a Cristo que él. Pero él dijo, la salvación ha venido a esta casa. Y vemos que también abrió su billetera. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Impresionante, ¿no? No lo van a ver en sus pantallas, pero quisiera leerles esta situación que había en el pueblo de Israel en cuanto a la ley, y él se fue demasiado lejos. Si leemos ahí en Levítico capítulo 5, el versículo 6 dice, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Permítanme. Bueno, se me escondió. Ustedes disculpen, al rato se los busco y se los doy por el mensaje. Cuando una persona tomaba un bien que no le correspondía y voluntariamente decidía regresarlo, tenía que regresar el bien que había tomado más una quinta parte. Entonces la persona regresaba a su comunión con Dios. Tal era el caso de Zaqueo porque estaba dando voluntariamente, estaba regresando voluntariamente.
Habían ocasiones en donde lo que habían tomado no podía ser regresado porque ya se habían consumido quizá el animal o quizá ya se había consumido la riqueza. Entonces la persona tenía que devolver el doble. Pero habían casos donde había habido violencia y habían destruido lo que habían tomado, entonces tenían que devolverlo cuadruplicado o hasta quintuplicado. Lo que él está diciendo es como si hubiera sido el peor crimen. Voy a darlo hasta 4 veces, porque en su corazón había esa transformación que quería estar en paz con Dios. Y no solo abrió su corazón a su billetera, sino también abrió sus ojos a las necesidades de otras personas. Entonces ya le preocuparon los pobres, que quizá eran pobres porque también a causa de toda esa extracción de dinero que había hecho de la gente, no le importaba si tenían dinero o no, simplemente llevar el dinero a Roma y quedarse con una parte de quien fuera. Y ahora lo devuelvo, lo doy a los pobres también de mi dinero. Leamos lo que dice el versículo 8 nuevamente. Entonces Zaqueo, puesto, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Con todo esto, lo que él estaba expresando era precisamente su rendición de su voluntad completa a Dios. Señor, decido morir a esto. Esto nunca llenó las expectativas de mi corazón. Nunca me hizo feliz, nunca llenó mi corazón. Ser despreciado de la gente nunca me hizo feliz. Señor, ahora quiero hacer tu voluntad. Y les digo que según la tradición, él fue uno de los que se encargó de Jericó y luego de Cesarea en su servicio al Señor. Una determinación completa a seguirlo y a servirle. Y yo estoy seguro que cuando una persona quiere seguir al Señor y quiere servirle, lo primero que tiene que ver es cómo te puedo servir, y empieza a llenarse de su palabra. El hecho de que nosotros como creyentes tenemos un tiempo devocional donde leemos la Biblia y oramos a Dios es porque quiero conocerlo más, y a través de mi oración le pido que me siga transformando a su imagen de acuerdo a lo que estoy leyendo de su palabra, que me permita guardar sus mandamientos, que me permita hacer su voluntad. Quiero servirle de acuerdo a lo que Él dejó escrito, y empiezo a llenarme de su palabra. Este hombre le sirvió al Señor. Este hombre, a través de esto, manifestó su consagración. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Es el fruto de la vida lo que da la evidencia de una auténtica salvación, y aquí lo estaba mostrando. Y entonces, la salvación entró a su casa, dice el versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que él era un hijo de Abraham, él lo sabía. Era un hijo diríamos, racialmente descendiente de Abraham. Él lo sabía. ¿Tenía que volvérselo a repetir? O quizás se refería a que ahora pertenecía al verdadero Israel, que siguen las pisadas de Abraham a través de la fe. Yo más bien pienso esto, que ahora era hijo de Abraham en el sentido espiritual, porque había seguido las mismas pisadas de fe. Se había convertido por fe al Señor Jesús, a servirle a Él. Fruto de esa fe era la evidencia que estaba dando. Ahora es un hijo de Abraham. Qué hermoso lo que Dios nos muestra en su palabra. Porque no son descendientes de Israel los que simplemente practican una circuncisión, sino son los que han circuncidado su corazón
quitando su cuerpo pecaminoso, carnal, para ahora hacer la voluntad de Dios. Ahora Él dio ese paso, ahora Él es hijo de Abraham. Y todo esto porque Él les reveló que para esto había venido. Dice el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo del hombre, el Hijo de Dios, había venido a buscar al que no quiere tener relación con Dios. El hombre no quiere tener relación con Dios. Tiene que ser buscado por Él. Y cuando ha sido tocado por Él, entonces el hombre busca al Señor y le lleva el Evangelio. ¿Entendemos esto? Porque esto es bien importante. Jonás, estando en el vientre del pez, después que se arrepintió, él dijo, pagaré lo que prometí, al final del capítulo 2 del libro de Jonás. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La salvación es de Jehová. Él busca al hombre, Él busca al pecador y lo busca en donde exista un alma en este planeta. Es trabajo de Dios. Nosotros no podríamos cubrir a todos los rincones, pero cuando ya hay un alma que está quebrantada por el Señor, que ya fue alcanzada por el Señor, y esa persona ahora busca al Señor, entonces Dios le lleva el Evangelio. Y esto lo he leído en muchas anécdotas que realmente me han dejado hasta con la boca abierta, la forma como Dios ha obrado para que sean abiertos esos corazones al Evangelio. Hasta en grupos que son musulmanes escuchando el Evangelio. Yo les comenté de este amigo que llegó como misionero a un país musulmán. Él no como misionero, sino su propósito era compartir el Evangelio, pero llegó de chofer, de taxista, trabajando de taxista, porque esto le abría muchas puertas para hablarles del Evangelio. Y estando en este trabajo, de repente se suben 4 personas, le piden que lo lleven a una dirección, él se da cuenta que era una mezquita, se bajan estas personas y le dicen, también te vas a bajar tú. Y lo bajaron y él dijo, soy hombre muerto, hasta aquí llegué. Y entonces lo suben hasta la parte alta y estaba llena de musulmanes y el imán le dice, queremos que nos digas con todo lujo de detalles en qué consiste la fe que predicas. Y les pudo predicar con todo lujo de detalles en qué consistía la salvación. Necesitan voluntariamente arrepentirse de su vida de pecado, determinarse a hacer ahora la voluntad de Dios. La sangre de Cristo se aplica a ustedes, quita el estorbo que había entre ustedes y Dios, entra a morar el Espíritu en sus corazones y empieza a replicar a través de su Espíritu a Jesucristo. Bueno, con todo lujo de detalles. Cuando él acabó, le dijeron, bueno, puedes irte, pero si nos enteramos que tú comentaste que estuviste aquí, ahí sí eres hombre muerto. Y se fue. No supo quién se salvó, no supo quién lo aceptó, quién no lo supo. Pero Dios sigue buscando a los pecadores en cualquier lugar, en cualquier rincón del planeta. Escuchaba de otro amigo que iba a predicarle a un jefe de una tribu en África y después de 3 horas de andar en esos kayaks que son hincados, vas hincado, no vas sentado, sino vas hincado, le dice el que va remando, ¿y qué regalo le trae al jefe? Y él dice, ¿regalo? A mí nadie me dijo que debía traer algún regalo. Y otra vez 3 horas de regreso para ir por algo y regresar otras 3 horas así hincado. Dios mío, no podría. Y entonces en eso oye un chapoteo en el agua, y le brinca a su regazo un gran pez. Y él se queda así. Y el hombre que iba remando le dice, este es un buen regalo para el jefe. Vino de Dios y les pudo predicar.
Él está buscando a los que están perdidos y todo ser está perdido. Y por eso necesitamos compartirles este evangelio a todos los que están perdidos, para que escuchen la salvación de Dios. Una persona en una ocasión llegó con Spurgeon y le dijo, después de haber dado una predicación en una iglesia, dice: señor Spurgeon, creo que su predicación era más apta para una asamblea de negros que para una asamblea de blancos. Y le dice: bueno, si es así, estoy seguro que también fue muy provechosa para los blancos. Porque sabe usted, entre los negros y los blancos solamente hay una diferencia en el cutis. Pero yo no vine a predicarle al pellejo, yo me dedico a predicarle al corazón. Y toda persona necesita la salvación. Y así es, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí y agradecer a Dios por esta bendición que nos permite aprender a través de la vida de Zaqueo y entender que Él es quien busca al pecador y que nos quiere usar para también llevarnos a compartir el evangelio con otros que quizá te puedas encontrar con un Zaqueo que piensa que para él no hay salvación y le llevas su gloriosa esperanza. Vamos a orar. Pues Padre, cuántas gracias te damos por esta hermosa bendición que nos das de tener tu bendita palabra y todas estas enseñanzas que alientan nuestros corazones grandemente y nos mueven a seguirte clamando para que nos uses y nos lleves a aquellas personas que necesitan escuchar tu mensaje de salvación. No sabemos quiénes son aquellos a quienes tú ya has tocado. Tú simplemente nos dices que les hablemos, nos escuchen o nos dejen de escuchar. Pero te pedimos, Señor, que entendamos y tengamos muy claro que este es un trabajo tuyo, que tú eres el que quebrantas los corazones y el que llevas a las personas a tu salvación. Guíanos a ser instrumentos útiles en tus manos, que puedas contar con nosotros con testimonios que te glorifican y que no tengan ningún pretexto las personas en rechazar tu evangelio. Más bien, contrario a eso, que puedan ver a Jesús en nosotros. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que disfruten este hermoso día en familia, que Dios los bendiga y primero Dios nos vemos el próximo domingo.